Pues muy buenos días a todos, a los que están aquí en Barcelona, los que están en el Redil, los que están en Londres, en Alemania, en cualquier parte que estén viéndonos. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios. No va a ser un tiempo muy largo porque el protagonista queremos que sea el Espíritu Santo. Él es el que tiene que hablar, Él es el que tiene que tocar los corazones y vamos a dejar que sea Él, a través de la palabra de Dios, que se mueva y haga lo que Él quiera hacer. Quiero mandar también un beso de cariño para toda la familia de Belén, para sus hermanas, sus hijas y su madre, toda su familia, porque estamos con vosotras en medio de todo esto. La verdad que este tiempo de congreso, pues bueno, nos ha tocado un año más, un tiempo diferente. Para mí es un sabor agridulce, porque yo quisiera estar allí en el Redil y por esa parte siento un poco de agriedad en mi corazón, pero también dulce porque, bueno, podemos estar juntos aquí, podemos compartir en cierta manera esa convivencia que tanto bien y tanto beneficio trae a nuestras vidas y que ha sido una de las bases del crecimiento de cada uno de nosotros en la iglesia, ¿no? Los campamentos, las convivencias, estos retiros que hacemos cada vez que podemos escaparnos al redil y estar juntos. Yo quiero comenzar diciendo el título de la predicación es El Espíritu Santo, mi mayor necesidad. Mi mayor necesidad, porque hay pocas palabras que puedan definir lo que el Espíritu Santo es y lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Una de las cosas que podemos fijarnos es los nombres que tiene el Espíritu Santo: Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de poder, Espíritu de Cristo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación. Todo eso es atribuciones y funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. También recibe el nombre de Consolador, lo nombraba Natanael justo en el devocional. En griego se le da el nombre de Parácletos, que es el ayudador, el que ayuda y el que socorre en todas nuestras necesidades, y eso nos hace una idea muy pequeña, porque el lenguaje y cualquier predicación jamás podrá llegar a explicar, no podemos teorizar sobre el Espíritu Santo. Yo creo que apenas percibimos, no sé, un 5%, un 3% de todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hay muy pocas cosas que nosotros llegamos a ser conscientes y las tenemos presentes, como que es el Espíritu de Dios actuando, obrando, encajando piezas, moviendo circunstancias, encaminando, guiando, etcétera, en nuestras vidas. Ahora, yo escribí aquí una lista de cosas que Dios Padre, en su palabra, nos pide que hagamos. Muchas de ellas son literalmente mandamientos para nosotros. Tengo que limpiar la levadura de mi vida, y lo hemos estado viendo ayer, ¿verdad? Las raíces de las que nos hablaba Mari, hemos visto después la iniquidad que nos hablaba Alan, Quique nos habló en los devocionales y Natanael sobre la cobardía, cosas que nosotros tenemos que combatirlas, tenemos que pelearlas, lucharlas, tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Eso es fácil o es difícil? Es difícil, ¿verdad? Tenemos que ir y hacer discípulos, y además no es una opción, es un mandamiento, es una orden. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Imagínate, amar es amar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Y podemos seguir con una lista. Tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que estar gozosos todo el tiempo. Tenemos que ir y orar por los enfermos y que se sanen. Tenemos una lista de cosas para hacer muy larga, muy difícil. La mayoría de nosotros no podríamos ni empezar a hacer cosas así. Tenemos que soportar
todas las pruebas y soportar todas las tentaciones que lleguen hasta nuestra vida. Jóvenes, vírgenes hasta el matrimonio. ¡Wow! ¿Y cómo voy a hacer eso, no? Tenemos que dar el diezmo y tenemos que, por encima del diezmo, dar la ofrenda. Qué cosas tan complejas nos pide Dios. Tenemos que vivir siempre con gozo, tenemos que ser valientes, tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño, a los que nos han ofendido, a los que nos critican, los traicionan. Y tenemos, como también se nos decía en el devocional, tenemos que escoger lo correcto en cada situación. Y podríamos seguir con una lista de cosas larguísima. Ahora, ¿cómo puedo hacer todo esto si no es con el Espíritu Santo viviendo en mí? Hay gente muy capaz, hay personas que son muy talentosas, muy esforzadas, que por naturaleza, podríamos decir, son valientes y son echadas para adelante y pueden hacer seguramente una buena parte de esta lista de tareas que Dios nos dejó sin el Espíritu Santo. Incluso ateos, sin el Espíritu Santo, pueden hacer cosas así. Hay gente que hace discípulos, no para la fe, no para las cosas de Dios, pero hacen discípulos y tienen un liderazgo que impacta muchas vidas, mucho coach, mucha cosa. Pero estas personas nunca le van a dar la gloria a Dios. Todo eso que hacen sin el Espíritu Santo no va a permanecer por la eternidad, no va sino a inflar su propio ego. Por supuesto, no lo van a hacer tan bien como lo haría el Espíritu Santo. La conclusión entonces es que tú necesitas el Espíritu Santo para todo. Vamos a decir, para todo. Necesitamos el Espíritu Santo para todo. Y yo necesito un micrófono nuevo. Bien, necesitamos un micrófono nuevo. No sé si en los demás campus se ha estado escuchando. Alan, ¿me confirmas? Mal. Bueno, familia, ahora que ya se escucha bien, la conclusión de la lista de tareas tan complejas, tan difíciles que Dios nos ha pedido hacer discípulos, orar todo el tiempo, estar contentos todo el tiempo, perdonar enemigos, superar pruebas, tentaciones, todo eso no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ser hecho con el Espíritu Santo. Y Dios, sabiéndolo, nos da su Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que pienses una cosa. Lo decía hace un momento, hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad, mucha determinación para las cosas. Y con la fuerza de voluntad uno puede lograr muchas cosas. Pero cuando tú tienes necesidad, tú vas a lograr mucho más. Y quiero poner un ejemplo. Si tú estás enfermo y, qué sé yo, tienes la tensión muy alta y tienes diabetes y entonces no puedes tomar sal, no puedes tomar azúcar y tú lo sabes, pero a ti te gustan mucho los postres, como a mí, te gusta mucho comer, como a mí, y tú dices, bueno, yo sé que tengo que hacer algo, me lo voy a proponer, me tengo que cuidar mi salud y voy a ponerle voluntad a esto, pero un día lo logras, otro no, 2 días sí, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Ahora, un día te da un jamacuco, ¡pah! Y te vas al médico y el médico te dice, mire, o usted empieza a comer sano o usted se muere en 6 meses. Necesidad. Ese día, aunque no tengas fuerza de voluntad, vas a empezar a ponerte las pilas y vas a empezar a comer sano, vas a empezar a cuidar tu dieta. Y yo quiero que nosotros entendamos hoy que necesitamos al Espíritu Santo, porque ya la mayoría de los que estamos hoy en este congreso sabemos mucha Biblia. Hay muchos que llevan años de cristianos. Hay muchos que tienen mucho recorrido en la Biblia, en la vida cristiana. Han ido a muchos congresos, han estado en muchos temas, han estado oyendo a muchos predicadores y sabemos mucha Biblia. Y alguno puede pensar, ¿y qué me va a enseñar hoy Carlos de nuevo? Que sea nuevo para mí sobre el Espíritu Santo. Pues la pregunta está mal hecha. Yo no te voy a enseñar nada nuevo, sino que hoy tienes que salir de esta predicación consciente
y con un pensamiento muy presente de que el Espíritu Santo es tu mayor necesidad hoy por hoy. Alguno pensará, no, yo necesito casarme, yo necesito un trabajo, yo necesito un viaje, yo necesito vacaciones, necesito que se acaben las restricciones, necesito la playa. No, lo que más necesitas es al Espíritu Santo morando, reinando y haciendo lo que Él solamente sabe hacer en tu vida. Y Dios sabe esto, el Padre sabe esto, y sabiendo que necesitamos al Espíritu Santo, Él nos lo da. Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos a hacer morada en cada creyente. Y no es pasar de largo, no es una visita puntual como podía ocurrir en el antiguo pacto, durante el tiempo antiguo de la Biblia, donde la gente era ungida puntualmente para hacer determinadas cosas. Un Sansón, un Jefté, un Eliseo, y eran ungidos para una misión muy puntual, a veces incluso en momentos muy puntuales, y pareciera que el resto del tiempo allí no había Espíritu Santo. Pero Dios ha prometido que su Espíritu mora en nosotros. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Todos esos nombres que hemos visto al principio, mora dentro de mi corazón. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo a mi vida? Yo quiero comentar varios puntos muy rápidos y quiero insistir. Hoy el protagonista es el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo va a empezar a mover, a transformar, a cautivar, a convencer, a llamar corazones, y tenemos que salir de aquí, de esta 40 minutos, 45 minutos, plenamente convencidos de que Él es mi mayor necesidad. El Espíritu Santo, punto número 1, me convence de pecado, me guía al arrepentimiento y me hace nacer de nuevo. Él es el protagonista en el nuevo nacimiento. Sin el Espíritu no podríamos nacer de nuevo. Por lo tanto, Juan 16:8, el Señor Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al mundo. El Espíritu Santo te estaba convenciendo antes de tú recibir a Cristo, antes de tú haber nacido de nuevo. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ayer decía Mari Carmen que si queríamos trabajar las raíces, también lo decía Natanael en el devocional, si en verdad tenemos el Espíritu Santo, si en verdad hemos nacido de nuevo. Ese es el primer punto. Y si alguien aún está viendo esto, está escuchando esta predicación y todavía no ha nacido de nuevo, yo quiero invitarte a que ahora mismo cierres tus ojos y le clames al Dios del cielo y le pidas que perdone tus pecados y que te permita experimentar un arrepentimiento completo y profundo en tu vida para entrar en el reino de Dios. Amén, que así sea. El segundo punto, el Espíritu Santo me guía a la verdad. Ahora, la verdad no es un concepto. La verdad no es lo que publica un periódico, no es un titular. ¿Quién es la verdad? A ver, no oigo por allí en el redil. A ver, en Londres, por allá, en Alemania, en Portugal. Cristo es la verdad, Jesús es la verdad. El Espíritu Santo, vamos a decirlo así, te guía a Cristo. Juan 16:13, estaba Jesús hablando y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces, muchos se frustran porque creen que el Espíritu Santo no los está guiando. Hay gente aquí que dice, pero es que yo oro, pero yo no oigo la voz de Dios. Es que yo quiero hacer cosas para Dios, pero no sé cómo me está guiando Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué tengo que ayunar? ¿Qué hago? ¿Me pongo de rodillas? ¿Alabo primero? ¿Pido perdón? ¿Cómo hago para oír la voz de Dios? Mira, es más sencillo que todo eso. No siempre vas a oír literalmente la voz de Dios guiándote. De hecho, mi experiencia personal es que muy pocas veces, contadas con los dedos de una sola mano,
he oído literalmente la voz de Dios, pero yo sé que todo el tiempo el Espíritu Santo ha estado guiando mi vida. Y quiero ponerte un ejemplo. El otro día estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y era una película de espías, americanos, rusos, Guerra Fría, infiltraciones, dobles agentes. Y entonces querían infiltrar una espía rusa en una organización de un tipo muy potentado al que querían matar. Y entre otras empresas, ese hombre tenía una empresa de modelos, mujeres modelos. Y entonces una espía rusa muy guapa la ponen en un mercadillo por ahí, en un barrio perdido de Moscú, y le dicen al tipo, mira, si tú quieres encontrar mujeres bonitas, pues ahí en el mercado hay mujeres desconocidas que nadie conoce, son guapísimas y allí vas a captar. Y entonces el tipo, claro, él lo que no sabía que el que le estaba proponiendo eso era también un espía. Entonces el hombre va al mercado y empieza a caminar por una calle. Tú imagínate un mercadillo lleno de puestos, callejoncitos, por aquí, por allá. Entonces todo el equipo de espías lo estaba dirigiendo hasta el puesto donde estaba la mujer que él se tenía que fijar en ella. Y entonces él va a ir por allí, pero la mujer... Y entonces por aquí sale uno con un carrito y le corta el paso. Hombre, cuidado, mira por dónde vas. Y el hombre, vale, va. Y se mete por el callejón que ellos quieren. Y así lo van entrampando, pum, hasta que cae en el puesto de bisutería y de artesanía donde está esa chica, que es la espía y que él tiene que fijarse en ella. Bueno, yo creo que muchas veces el Espíritu Santo hace así en nuestras vidas. Él nos va cortando pasos por un sitio y nosotros creemos que son las circunstancias, que son las leyes, que son las cosas naturales de la vida. Él nos va, de repente se abre un camino por aquí, decimos, uy, esto es una oportunidad, se cierra otra puerta, pero es Dios, es el Espíritu Santo que nos está enrutando y ciertamente nos está guiando, porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, aún incluso cuando nos equivocamos. Dios dice, vamos a ver cómo arreglamos este entuerto, cómo arreglamos esta metedura de pata, y Dios se inventa algo y empieza a reconducir, a guiar nuestras vidas. En mi caso personal, yo tengo un testimonio de cómo Dios se mueve en medio de las circunstancias. Recuerdo hace como 12, 13 años atrás, estábamos para cambiarnos de local y yo fui a ver la nave de la calle Caracas, donde estábamos antes. Y entonces, bueno, tengo una reunión con el dueño de la nave. Resulta que es un hombre que es dueño de no sé cuántas naves en Barcelona, en la provincia de Barcelona, un hombre rico, un hombre que lleva sus propios negocios, o sea, un tipo súper experimentado, un catalán de pura cepa, duro para negociar. Y yo estoy ahí, nosotros en aquel momento una iglesia pequeñita, una iglesia entre comillas sin fuerza, y entonces yo llego allí al despacho, me recibe en su despacho, yo estoy allí como un poco acobardado frente a todo lo imponente, y entonces le digo, bueno, mire, nosotros traemos estos avales, traemos estos papeles, ya pues... habíamos pedido la documentación a Madrid para presentar avales y un respaldo económico. Y entonces me dice el tipo, bueno, pero es que ahora estamos en crisis. Estamos hablando cuando empezó la crisis de 2007, 2008. Y ahora estamos en crisis y claro, y vosotros, si hay crisis, ¿cómo vais a pagar? Claro, eso es lo único que le importa al dueño que alquila, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde me salió la respuesta que le di, pero yo le dije, ¿sabes qué? Cuando hay crisis, las iglesias se llenan. Y el tipo dijo, pues tienes razón. Bueno, es que no hubo que hablar más. Allí mismo me dijo, mañana te envío el precontrato, no sé qué, no sé cuántos, vale. Y cuando yo salí de allí dije, pero ¿de dónde ha salido esto? O sea, yo no llevaba eso preparado, ni se me hubiera ocurrido. No son cosas que vienen a nuestra mente, no son ocurrencias. El Espíritu Santo va guiando. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando tengáis que dar razón de vuestra fe, no, en una de las cartas se nos dice que vamos a estar preparados, y Jesús dijo, y allí vendrá la palabra que tenéis que decir. Allí vendrá la palabra. Entonces, a veces no es comerse tanto el coco, no es decir, bueno, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Tranquilo, deja que Dios lo haga. Tú simplemente déjate usar, sé sensible. Y también tendría que decir que yo muchas veces no he sido sensible.
cuando Dios me estaba hablando y no he sabido entender que Él me estaba guiando. Tercer punto, el Espíritu Santo continúa con la obra de Cristo. El siguiente versículo, Juan 16:14, dice Jesús: el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, a veces yo he pensado qué privilegio tenían aquellos 12 hombres que vivieron con Jesús, pasaron años con Él, caminaron, durmieron, evangelizaron, oraron, lloraron, rieron juntos. Pero es que el Espíritu Santo dice: tomará de lo de Jesús y os lo hará saber. También nosotros tenemos ese privilegio. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús predicó, lo que Jesús impartió a sus discípulos en persona, hoy el Espíritu Santo lo está trayendo a nuestras vidas. Y esto es por fe, por supuesto. Él me glorificará, dice Jesús. Te dejará saber las cosas de Jesús. Te mostrará lo que Cristo hizo por ti. Por eso tú ahora puedes vivir, como dice Pablo en Romanos, ya no hay condenación. Ya no hay culpa para los que están en Cristo. Eres más que vencedor. El miedo ha sido derrotado por el amor. Ya no hay temor a la muerte, ya no hay temor a nada. En una persona que realmente tenga el Espíritu de Dios morando dentro de sí. Punto 4. Refuerza mi nueva y verdadera identidad. Este punto me encanta. Para mí ha sido muy fuerte este punto. En Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mira, otro nombre, espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Abba Padre. Estábamos hablando de esto precisamente hace unos días, en el Día del Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, en nuestro interior, de que somos hijos de Dios. En mi caso, esta palabra fue una de las que más me tocó al principio de mi vida cristiana. No tan al principio, porque yo tardé un poquito en definirme completamente por Dios. Cuando yo me convertí, tenía 24 años, cuando recibí al Señor en mi corazón, y sé que lo recibí ese día porque a pesar de que no bajó ningún ángel, a pesar de que a los 8 días me iba al servicio militar, a pesar de que yo seguía todavía con mis viejas amistades y saliendo y yendo a la discoteca, pero algo sobrenatural ocurrió en mi vida, o podría decir dos cosas muy claras que ocurrieron en mi vida al principio. Una fue que al leer la Biblia todo me parecía extraordinariamente importante, verdadero, relevante. ¿Y cómo podía haber pasado yo 24 años de mi vida sin haberme fijado en ese libro tan esencial que me habla de toda la verdad de Dios? Cada vez que yo me sentaba todas las mañanas durante el servicio militar a leer la Biblia me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba. Yo no sabía que era el Espíritu Santo el que estaba trayendo esas verdades que entraban por mis ojos, entraban por mi mente y bajaban al corazón, y allí estaban cocinándose las verdades de Dios. Pero lo otro que ocurrió es lo que acabamos de leer. Yo empecé a tener una identidad cada vez más clara de que yo era hijo de Dios. Y a medida que se reforzaba la identidad de hijo, menos me importaba lo que dijera la gente por mi fe, o criticando mi fe, o por qué ahora vas a la iglesia, o qué es esa secta donde te has metido, te están lavando el coco, y tú qué haces allí, te van a robar el dinero, y mil cosas que muchos que están aquí, están oyendo, han experimentado parecidas de sus amigos y de su familia, de su gente querida. A mí llegó un momento que todo eso no me importaba, me dolía, me producía una cierta rabia el hecho de que mis ojos hubieran sido abiertos y yo entendía y experimentaba la identidad de hijo de Dios, y que ellos no lo pudieran entender. No era tanto la crítica que me hacían, no era tanto
el golpe a mi ego, que también, pero era sobre todo la impotencia de decir, pero ¿cómo les puedo hacer entender? Y es que no era yo el que les tenía que hacer entender. Ellos tenían que humillarse para que Dios pudiera empezar a hacer algo. ¿Sabes cómo funciona la palabra de Dios? ¿Cómo Dios trabaja con un incrédulo, con un ateo, con una persona que no conoce a Dios? La palabra empieza a golpear el corazón. La palabra es martillo que golpea, que golpea, que golpea. Y cuando esa persona por fin se resquebraja así, aunque sea un poquito solo, por esas hendiduras va a empezar a entrar el Espíritu Santo a finalmente transformar ese corazón. Y esa fue mi experiencia de entender que yo era hijo de Dios. En los momentos más difíciles con mi familia, cuando mi familia me criticaba, cuando mi familia me ponía trabas para ir a la iglesia, cuando mi familia tiraba trapos sucios, hacía chantaje emocional, mis padres, mis hermanos, eso era un ambiente muy complicado, pero curiosamente, cuanto más arreciaban todas esas tormentas, más clara, más clara, más clara se hacía mi identidad de hijo de Dios. Eso no había quien lo moviera, pero no porque yo estuviera convencido, es que el Espíritu Santo constantemente me estaba recordando, tú eres hijo de Dios. Y aunque tu padre y tu madre te dejen, yo te recojo, yo estoy contigo. Tú no vas a vivir solo, tú no vas a estar desamparado, tú eres hijo de Dios. Esa identidad fue cobrando un valor y una relevancia en mi vida que me marcó profundamente, hasta el punto de tener que marcar distancias con mi propia familia, poner límites muy claros, porque yo tenía clara mi identidad de hijo de Dios y nadie la iba a dañar. Entonces, punto 5. El Espíritu Santo cohesiona la iglesia. Y esto ya sí nos afecta a todos como iglesia del Señor. Nos afecta a todos porque todos los que estamos viendo esta predicación, estamos en una iglesia local, cada uno está en su iglesia local y allí se producen muchos roces, muchas tensiones, muchos momentos difíciles, incómodos, agradables, desagradables. Tenemos que estar bajo autoridad, tenemos quizá personas bajo autoridad y en todo ese mover de la iglesia, que es la iglesia es algo que está vivo, en todo ese mover, el diablo va a querer aprovechar cualquier ocasión para dividir, para que yo me enemiste con cualquier otro, o con mi líder, o con mi pastor, o con mis discípulos, o con mis iguales. Y entonces en la división solo hay uno que gana, que es el diablo. En la división solo hay uno que sale favorecido, que es el diablo. Por eso el Espíritu Santo trabaja también en nuestros corazones a nivel de la unidad de la iglesia. Y es impresionante cómo podemos estar en esta mañana, unos en el redil, otros en diferentes ciudades, y estamos en verdad unidos en un mismo espíritu, en una misma visión, en un mismo sentir. Eso lo produce el Espíritu Santo, eso no lo produce la amistad. Todos aquí, si somos un poquito honestos, podemos reconocer que hemos tenido buenos amigos hasta el día en que algo pasó y dejamos de ser amigos, ¿verdad? Hay gente aquí que está divorciada, hay gente aquí que ha tenido esa división en su matrimonio y todo iba bien hasta que algo pasó y allí se produjo una división. O sea, esto no es una cuestión de llevarme bien con alguien, esto no es una cuestión de me caes bien o me caes mal, es el Espíritu Santo que está promoviendo, trabajando en favor de la unidad en nuestras vidas. Punto 6, y vamos rapidito porque lo que queremos es orar y queremos que al finalizar este tema vamos a dar un tiempo en cada lugar para que los líderes, los pastores oren por las personas para recibir el Espíritu Santo. Punto 6, el Espíritu Santo me abre la mente
a las Escrituras, al entendimiento. Ayer nos decía Mari, a veces hay gente que lee la palabra de Dios y no entiende nada. Otros vienen a las predicaciones, se quedan dormidos y no es porque han pasado mala noche o porque el pastor predique aburrido, que todo puede ser, todo puede ser. Pero es que hay veces que yo veo a alguno cabeceando y yo pego un grito por el micrófono intencionadamente y ni se despierta. Ni se despierta. Yo estoy que cojo una tiza y ¡ping! Pues esas cosas son fruto de que la mente está entenebrecida, hay una cubierta, hay oscuridad, hay cerrojos y no pueden entender. Pero es que esto le pasaba a los discípulos de Jesús. Jesús les dijo tantas veces que tenía que morir, que tenía que ir a Jerusalén a morir y ellos no lo entendían. Ellos decían, bueno, quizá esté hablando figuradamente, quizá esté hablando de que va a dejar a su familia, quizá, no sé qué pensarían ellos, pero jamás se imaginaron que Jesús tenía que pasar el calvario que pasó. De hecho, después de resucitado, Jesús se aparece a ellos y ellos, algunos están todavía como, ¿es o no es? ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Será que no murió y era otro el que estaba en la cruz y ahora aparece Jesús? ¿O sí ha resucitado? Lucas 24:45, después de resucitar el Señor dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el apóstol Juan lo narra de otra manera. En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo creo que esos dos momentos son el mismo momento. Jesús sopló en ellos el Espíritu Santo para que les fuera abierto el entendimiento y ellos pudieran ensamblar todas las enseñanzas de Jesús, ubicarlas dentro de los planes de Dios, de los tiempos de Dios, del papel de Israel, del papel de los gentiles, de lo que acontecería en el futuro. Porque claro, una de las inquietudes que tenían los discípulos, y lo leemos en los evangelios, es, bueno, Señor, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Cuándo va a venir tu reino a Israel? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo va a ser derrotado el diablo? ¿Quién va a estar sentado a tu diestra? ¿Nos podemos sentar contigo? ¿Quién va a ser el mayor de nosotros? Y había inquietudes acerca del futuro y Jesús les había estado hablando mucho acerca del futuro, pero todavía no caía. Había un cierto velo en sus mentes y el Espíritu Santo viene a revelar, a quitar el velo, como nos decía Quique en el devocional, y a darnos entendimiento en las Escrituras. Entonces, si tú eres de los que lee la Biblia y lees un capítulo y a la hora de hacer el resumen, de anotar ahí en tu diario de devocional y no sabes qué escribir porque no te has enterado de nada, pues quiero que sepas que tienes un problema. Te hace falta que el Espíritu Santo venga a tu vida y se ha quitado ese velo. Es que hay gente, yo he estado a veces en células donde leemos un pasaje y hago una pregunta o en cursos y alguna persona me ha respondido saliéndose, no por la tangente, eso ni tocaba el tema siquiera, ni de lado. Se fueron por los cerros de Úbeda, contestaron algo que no tenía nada que ver con el tema. Y eso a mí me llama la atención. Entonces, si nos pasa esto, quizá es que nos falta Espíritu Santo y vamos a necesitar acudir y clamar en este día. Y el último punto que quiero tocar es Hechos 2, del 1 al 4. El Espíritu Santo da poder para transformar a una persona y convertirla en lo que Dios la quiere convertir. Hechos 2, del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dentro de poquito va a ser Pentecostés y seguro que en nuestras iglesias vamos a estar hablando de esa fecha tan importante en los planes de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabes por qué estaban unánimes y juntos? Porque era una fiesta señalada por Dios en el calendario. Como hoy estamos juntos, no estamos todos. Y yo quisiera que si hay alguien que está en casa y ha preferido quedarse en la comodidad del sofá, que entienda que eso no es estar en modo congreso. En modo congreso es en la medida en que puedes, pues venir al lugar. Estaban todos unánimes juntos y de repente, yo creo que ellos no estaban pidiendo, mándanos el Espíritu Santo.
Yo creo que ellos ni sabían lo que iba a pasar. Para ellos el Pentecostés era la fiesta de Shavuot, era la fiesta de las semanas, era como la culminación de la Pascua y poco más. Ellos celebraban que allí antiguamente en el tiempo de Moisés, en esta fecha, le había sido dada la ley a Moisés en el Sinaí. Y quizá tenían esas cosas ahí en su mente. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos los que estaban allí. Porque mira, el Señor Jesús empezó su ministerio y le seguían miles. Había multitudes por todas partes. Para alimentarse había miles. Para hacer fila y que sanara las enfermedades había miles. Para liberar endemoniados había miles. Pero cada vez fueron quedando menos. Cada vez fueron quedando menos. Y aquí nos encontramos en el aposento alto, poco más de 100 personas. ¿Dónde estaban todos los demás? No, es que el sitio era pequeño. Si hubiera necesidad de un sitio más grande, lo habrían buscado. Pero quedaron pocos en ese momento. Y que esto nos sirva también como llamada de atención, porque parece ser que a medida que se acercan los últimos tiempos y se ponen las cosas más difíciles, solo los que vivan llenos del Espíritu Santo y tengan una relación de vida con el Espíritu Santo van a poder soportar la presión. Esto no es una cuestión solo de constancia. Esto no es una cuestión de perseverar porque tengo que perseverar. Es que si no tienes al Espíritu Santo, va a llegar un momento que tú dices, no, por aquí no paso. Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a ser valiente. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y pasó algo, una señal. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el versículo 11, un poquito más adelante, vemos que toda la gente que estaba por allá cerca, de repente se dieron cuenta de que algo sobrenatural, algo extraño, no era explicable, estaba pasando allí con esos hombres, y pensaban algunos que estaban borrachos, pero todos estaban oyendo las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y yo quiero que entendamos que el Espíritu Santo no se nos da para sentirnos bien. No se nos da para que nos caigamos de espaldas y experimentemos como un corrientazo. No se nos da para que podamos tener una sensación espiritual. No, el Espíritu Santo se nos da para que nuestras vidas débiles, imperfectas, llenas de miedos y de temores, sean transformadas, y con personas de la calaña nuestra, Dios sea capaz de anunciar al mundo sus virtudes. Como un Pedro, cobarde, pero después de ser investido de poder de lo alto, el asunto no es que se pone a predicar, el asunto es que su interior cambia radicalmente. Él en ese momento dice, yo me como el mundo, ahora voy a hablar y me importa si me crucifican, me importa si me meten en la cárcel, privilegio sería que pasara eso y morir como mi Señor. Pero eso solo ocurrió cuando vino ese derramamiento especial del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. Y algo que vemos, una nota constante en el libro de los Hechos, es que cuando la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, a veces era por la imposición de las manos de los apóstoles, a veces era como en el caso de Cornelio y su familia, estaban escuchando a Pedro predicar y de repente ¡bum!, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí juntos, reunidos, y empezaron a hablar en lenguas también. El Espíritu Santo no se nos da para que hablemos en lenguas, pero hablar en lenguas es una de las señales evidentes, de acuerdo a la palabra de Dios, que tendremos en nuestras vidas. Y orar en lenguas es muy eficaz. Orar en lenguas es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar en lenguas supone que mi enemigo no puede decodificar esa oración. Él no sabe por lo que estoy orando. Mi espíritu se edifica. Es un arma poderosísima cuando vamos a interceder y a orar
por personas o por situaciones de las que, como casi siempre, no sabemos todos los detalles, pero Dios lo sabe todo. Yo quiero que en esta mañana oremos y oremos en cada lugar, pero quiero contarte algo. El otro día estaba escuchando en la radio cristiana, estaban hablando de la generación de los años 70 y parece ser que en la generación de los años 70, donde había muchos hippies, gente muy extravagante, gente muy anárquica, muy radicales en su forma de vida, cuando vino el Espíritu Santo y cuando llegaron los misioneros a evangelizar a esos grupos, parece ser que se convirtieron en masa de tal manera que esos hippies, la mayoría, pasaron a ser misioneros, evangelistas, pastores, empezaron a hacer campañas. Y lo más interesante y lo que me llamaba la atención, lo estaba contando un hombre mayor que conoció a muchos de esa generación y decía, es que se convirtieron en masa, pero no solo se convirtieron al Señor, es que entregaron sus vidas al Señor. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo en ellos. Y yo hoy en día, al menos desde que yo me convertí en el año 92, no he visto eso. Yo no he visto eso. Ha habido gente que ha servido al Señor. De hecho, yo diría que en nuestra generación, los que estábamos en Madrid hace esta pila de años, pues sí, muchos, un buen porcentaje de los que estábamos allí, hoy somos pastores, hoy vivimos a tiempo completo para el Señor. Pero hoy en día hay muy pocos que están dando un paso de ese tamaño. Hay muy pocos. Y yo quisiera que nosotros fuéramos una iglesia que se viera, nosotros digo la CCI en general, en Londres, en Alemania, en Portugal, en Sevilla, en todas partes, en Madrid, en Barcelona. Quisiera que fuéramos una iglesia que se le presentara un grave problema. No que nos cierran el local, no que, qué sé yo, que tenemos una fuga de agua. No. Un grave problema sería que de repente aparezcan 15, 20, 100 jóvenes, 100 personas que digan, yo voy a dar mi vida para el Señor. No me importa la carrera, no me importa dónde me envíen, no me importa el sueldo, no me importa cómo va a ser mi vida, ni qué me va a tocar hacer, no me importa nada, ni lo que diga mi familia, ni si me critican, no me importa nada. En mi caso, cuando una de las veces que el Espíritu Santo me habló audiblemente, y a partir de ese día, no lo quiero contar ahora para no extenderme, pero a partir de ese día, yo definitivamente saqué mi último pie del mundo. Ya no volví a pisar una discoteca, no volví a pisar un bar, no volví a emborracharme, no volví a buscar en fuentes que jamás lograron apagar mi sed. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, ese agua que quita la sed es el Espíritu Santo. Y le dijo, el agua que yo te daré te va a quitar la sed para siempre. Ya no vas a andar buscando maridos, ya no vas a andar buscando fiesta, ni parranda, ni drogas nuevas, ni música, ni TikTok, ni imitaciones de nada. Ahora el agua que yo te daré apaga toda la sed de cualquier otra cosa. Ya no lo necesitas. Si llega bien, si no llega, pero ya no lo vas a buscar con desespero. Como yo veo que hay mucha gente hoy, muchos en la iglesia viven buscando ese agua todavía y creen que está en un viaje a París, creen que está en comprarse un coche nuevo, creen que está en no sé, en hacer algo aventurero. Qué mayor aventura, como decía Alan ayer, ¿verdad? Qué mayor aventura que vivir sin saber qué va a pasar mañana, pero sabiendo que mañana está Dios y Dios es bueno y allí va a estar Él con nosotros. ¿Qué mayor aventura que esa? Más aventura es eso que montar una empresa, que abrir un negocio, que hacer un proyecto de lo que tú quieras.
pero hoy en día son pocos. Y aquel día cuando el Espíritu Santo me habló, yo debía de estar 1 año y medio ya, quizá casi 2 años en la iglesia. Yo fui bastante carnalito al principio. Y cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Yo me fui, me alejé de aquel lugar donde no debía estar y empezó un llamado tan fuerte en mi vida que lo único que yo quería antes que cualquier otra cosa era servir al Señor. Y recuerdo que se lo dije a mis pastores, yo quiero servir al Señor. Y yo hablaba con mis compañeros de célula, los que estaban conmigo en la misma célula, y yo les decía, ¿y tú quieres servir al Señor? ¿Y tú quieres servir al Señor? Uy, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser misionero, yo quiero ir donde sea, yo quiero evangelizar, yo quiero dedicarme a esto. Algunos decían, pues sí, me acuerdo de uno que decía, no, yo prefiero progresar en mi carrera profesional. Y me dijo mi pastor, bueno, me dijo Enrique, está bien, pero quiero que primero avances en el mundo profesional para que tengas claro que lo que quieres es servir a Dios. Que cuando estés aquí más alto, no ahora que eres un aprendiz en la empresa de informática y eres el último de la fila. Yo era el IBM y veme a por el café y veme a por la fotocopia y veme a archivar esto. Cuando ya hayas llegado más alto y tengas un buen sueldo y estés satisfecho, ahí, si todavía tienes ganas de servir al Señor, vamos a hablar. Pasaron varios años y las ganas no se fueron, las ganas aumentaron. Cada vez tenía más ganas, cada vez me aburría más en el trabajo. Y eso que me habían ido prosperando y haciendo progresar dentro de la empresa hasta más de lo que yo hubiera imaginado. Pero nunca se apagaron esas ganas. ¿Sabes por qué? Porque no eran mis ganas, era el Espíritu Santo. Tin, tin, tin. Este es tu llamado, este es tu llamado. ¿Habrá gente aquí que quiera servir a Dios? ¿Habrá gente aquí? Estamos orando y estamos diciendo en estos días, valientes para venir, para saltarse algo y llegar al Congreso. Pero ¿habrá gente valiente para vivir una aventura de la mano del Espíritu Santo? Yo quiero que oremos, pero no para recibir lenguas. Eso va a ser la señal inequívoca. Es como Dios diciendo, ¿te ves? Ya estoy contigo. Ya está, esto es algo sobrenatural. Y las lenguas es algo que tú ejercitas cuando tú quieres. Como el profeta profetiza cuando él quiere, no que de repente empieza a profetizar como un robot, como un autómata. Las lenguas es lo mismo. Entonces, yo quiero tomar un tiempo para orar por todos, pero después vamos a cortar la transmisión y en cada campus van a estar los líderes y los pastores orando por las personas para recibir el bautismo, lo que hemos leído en Hechos, para recibir ese revestimiento de poder. Pero no es poder para sanar enfermos, no es poder para predicar, es poder para que la obra de Dios se haga a través de mi vida, porque no puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. Mi mayor necesidad es el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Vamos a dejar que sea el mismo Espíritu de Dios el que refuerce las verdades de la palabra. Solamente Espíritu de Dios, que si tú ves en nuestros corazones algún resquicio, alguna grieta que ya la palabra ha logrado abrir, porque había corazones endurecidos, porque había corazones llenos de religiosidad. Y la palabra desde ayer nos ha estado golpeando en este congreso y hemos sido confrontados con la cobardía, hemos sido confrontados con las raíces de pecado de nuestra vida. Hoy podemos reconocer que hay estancamiento, que hay muchas cosas que no prosperan como quisiéramos. Podemos reconocer, Señor, que estamos muy centrados en nosotros mismos, que no nos ha importado mucho la salvación de otros o abrir nuevas iglesias. Señor, que quizá estamos dispuestos a gastarnos un dineral
en un viaje, pero a lo mejor no en dar una ofrenda especial, que quizá en nuestras vidas lo que ha habido es queja más que alabanza y hemos dicho, ¿dónde está Dios? Pero Señor, hoy no queremos decir dónde está Dios, porque por fe sabemos que tú estás en nosotros, que tu Espíritu mora en nuestros corazones. Hoy queremos deshacernos, Señor, de todo ese bagaje de religiosidad. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, y por la ayuda de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos hagas libres, Espíritu de Dios, y que tú comiences a penetrar a través de esas grietas del corazón, a través de esas hendiduras que ya la palabra ha abierto en nuestros corazones. A veces hemos sido duros para confesar nuestro pecado, algunos han sido confrontados y están experimentando la necesidad de confesar sus pecados, de pedir ayuda, de pedir consejo, de reconocer que están estancados. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que en todos los campus tú te muevas en cada corazón, Señor. Allí en los que están reunidos en el redil, aquí en los que estamos en Barcelona, los que están reunidos en la iglesia de Londres, los que están juntos reunidos allí en Portugal, en Alemania. Señor, quizá haya en otros lugares que se han juntado en una casa. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tú vengas trayendo esa convicción fuerte a nuestras vidas. Señor, y que no sea para sentirnos bien, sino todo lo contrario, para sentirnos incómodos cuando pretendamos seguir caminando en la carne. Que tu Espíritu Santo nos arrebate, que tu Espíritu Santo nos consuma. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, por favor. Sopla en nosotros para que podamos entender las Escrituras. Espíritu Santo, hoy clamamos para que vengas con poder. Y que ahora, Señor, cuando vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo, tus hijos reciban ese revestimiento de manera que nunca más sean las mismas personas. Esas decisiones que han estado postergadas, esas determinaciones que han estado enfriadas, esa tibieza de la que hablaban esta mañana, Señor, desaparezca y podamos ser fuego encendido allí donde estemos. Señor, solo tú puedes hacer algo así. No es una iglesia la que lo hace, no es un pastor, no es una predicación, es tu Santo Espíritu. Por eso, Espíritu de Dios, te dejamos a ti ahora todo protagonismo para que tú vengas y llenes las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a dar tiempo en cada campus, vamos a despedir esta conexión para que en cada lugar, como consideren los pastores, los líderes, se ministre a las personas, se impongan las manos y juntos clamemos para que el Espíritu de Dios venga sobre aquellos que todavía no ha venido. Que el Señor os bendiga. Bueno, pues vamos efectivamente entonces a orar.